Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias por estar acá con nosotros una semana más. Bienvenido, Padre Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, Gaby, aquí estamos nuevamente siguiendo los pasos del Papa Francisco una vez más. Una vez más siguiendo los pasos del Papa Francisco, porque además con el Padre Jorge hacemos muchas de las transmisiones, hemos hecho esta semana madrugones para seguir al Papa Francisco en el viaje por Bulgaria y Macedonia. Nos tocó la escala de Macedonia del Norte a nosotros dos juntos. Así es. Es realmente muy lindo y este va a ser uno de los temas del semanario de esta semana, ¿no? De nuestro programa, porque el Papa Francisco tiende puentes, ¿no? Abre caminos, abre puertas y siempre se presenta o plantea que a cada país va como un peregrino que lleva fe, que lleva alegría, que lleva esperanza, que se acerca para encontrarse con otras maneras de vivir, con otras formas de ver la vida, de ver el mundo, pero con la misma fe y esperanza, ¿no? En pos de construir un mundo mejor, un mundo en el que todos tengan un lugar. Así que siguiendo al Papa Francisco por su viaje número 29 a Macedonia, primero Bulgaria y luego a Macedonia del Norte, nosotros abrimos este programa y lo abrimos precisamente con un pequeño resumen de estos pasados días y de la visita del Papa a los países de la península de los Balcanes. Possiamo avvicinarci nonostante alcuni problemi della comunicazione ecclesiastica tra Oriente e Occidente, di incontrarci insieme tramite la persona e la missione di Papa Francesco. Ecco, ci apre questa possibilità di poter parlare con l'altro linguaggio, il linguaggio della fraternità, dell'amore, della carità, del rispetto reciproco e della fede in Gesù Cristo, che è l'unico nostro Salvatore. Il Gesù Cristo è quello che unisce la Chiesa, l'Oriente e l'Occidente. Come cattolici siamo pochi, però molto attivi. C'è la speranza anche per tanta gente che cerca Dio. C'è questa necessità di Dio di trovare un appoggio per la vita qui sulla terra, senza i valori che siano una colonna vertebrale per tutta la vita umana. La gente non sa come amare, non sa dove andare, che cosa fare per essere felici. Che il Papa mi aiuterà di approfondire la nostra fede. Lavoriamo con i poveri e anche lavoriamo per l'unità della Chiesa e tra il popolo. E lui ci ha fatto un augurio alla Chiesa nostra e tutti i membri della Chiesa, come anche il clero, ma anche i fedeli della Chiesa, di essere capaci di sorprendere con la loro bontà, con il loro amore, con la loro testimonianza nella luce del Vangelo. Y en el marco de este viaje, de este nuevo viaje del Papa Francisco a Bulgaria, a Macedonia del Norte, para evaluar un poco también este peregrinaje que hace Francisco por el mundo, estos puentes que va tendiendo a lo largo de su camino, hemos invitado a Marco Gallo, miembro de la comunidad de San Egidio y además director de la Cátedra Pontificia de la UCA. Bienvenido, Marco, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, es siempre un gusto poder participar y poder charlar, conversar sobre Papa Francisco, sobre su gran trabajo pastoral que está llevando adelante. En estos últimos días el Papa hizo este 29º viaje ya a Macedonia, a Bulgaria del Norte y Macedonia del Norte. ¿Cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo es tu mirada o tu evaluación de este viaje, del impacto de este viaje? Seguro, ma yo pienso que es un impacto
como siempre, yo pienso que los viajes de Papa Francisco hay que juzgarlo en el tiempo, ¿no? Papa Francisco habla siempre de proceso que se abren, Claro. ¿no? En este sentido me parece que su viaje es en la huella del Concilio Vaticano II, por diferentes razones. Por un lado, él cita diferentes veces el Papa Bueno, Juan XXIII, que comenzó el concilio y que fue por diferentes años nuncio apostólico en Bulgaria, donde él tuvo, digamos, como un bautismo, podríamos decir, con la Iglesia Ortodoxa y entonces con el mundo de los otros cristianos. Digamos que allá, Papa Francisco lo subraya, Juan XXIII decide de alguna manera como un pequeño laboratorio ecumenico donde luego él trasladará estas inquietudes en el concilio. Quindi Bulgaria es muy importante, es central, diría, en este sentido, y me parece que poder enfocar esto nos ayuda todavía en un tiempo complicado, porque no tenemos que olvidarnos que en este momento el ecumenismo tiene algunos problemas. Pensemos a todo el tema que existe actualmente del conflicto entre el Patriarcado de Moscú y el Patriarcado de Constantinopla por el tema de Ucrania. Claro. Entonces me parece que Papa Francisco busca, digamos, como hombre que representa la unidad en la Iglesia Católica, ma la unidad entre los cristianos, un mensaje fuerte, digamos, volver al concilio, al ecumenismo, y luego agrega un tema que siempre muy querido a Papa Francisco, el tema del ecumenismo de la sangre, el tema de los mártires. Tantos han vivido el martirio en Bulgaria, claro. El tema del totalitarismo comunista, soviético. Entonces, me parece que esto también es un tema muy importante. En este proceso también es importante la figura de Juan Pablo II, ¿no? Absolutamente. Juan Pablo fue en el 2002 en Bulgaria y también, digamos, un poco recorriendo también él un po' la huella de la senda de Ahí estamos Juan viendo, XXIII. mira, un poquito de las imágenes de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, ¿no? claro. Ya enfermo, pero con una grande tensión hacia la unidad, hacia el respeto. Me parece que Papa Francisco también se ha presentado con una gran finura delante para no hurtarse susceptibilidades con el neofita, con el patriarca búlgaro. Y esto, digamos, entra en este, ¿cómo decir? Entrar con gran respeto, casi en punta de pie, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De Papa Francisco en este recorrido en el país búlgaro. Obviamente, quizá en Macedonia más que en Bulgaria está el tema también muy presente del diálogo interreligioso, claro. La presencia de los musulmanes. Claro. Macedonia también, ¿no? Ahora la misma palabra, menos en Italia, que de ensalada de fruta, digamos, hay esta linda mezcla, ¿no? De cultura y de religiones. Entonces esto, ma también en Bulgaria Papa Francisco en diferentes ocasiones, oportunidades, ha recordado a las autoridades el tema del documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. De eso te íbamos a preguntar, ¿no? Porque ha sido un hito realmente muy importante. En el mundo entero se habló de este encuentro, primero de la aceptación a la invitación al encuentro sobre la fraternidad humana y la firma del documento con el gran imán. ¿Cómo se lee todavía hoy este tema? Esto yo diría que el encuentro y el documento suscrito por Papa Francisco y Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, digamos, ha sido verdaderamente un hito en el diálogo islamo-cristiano. Hay una historia que hay que recordar porque todo esto no nace de la nada, ¿no? Una historia que nace seguramente con Juan Pablo II, o cuantomeno Juan Pablo II pone un hito fundamental que es el encuentro en el 85 con los jóvenes musulmanes en Casablanca, en Marruecos, y luego Juan Pablo II irá a Damasco, encontrará el gran Muftí Caftaro nel 2001, me parece 2002, y entonces hay un camino
Pienso todo el trabajo que hizo Juan Pablo II también después del atentado del 2001, entonces todo digamos, fenómeno de la islamofobia que todavía hoy continúa. Y al lado de esto yo pienso que hay que recordar, porque Abu Dhabi, digamos, podríamos decir que es el broche de oro de un camino recorrido, donde la comunidad de Sant'Egidio seguramente tiene un rol importante. Digo esto porque Al-Tayeb se ha construido con Al-Tayeb en estos años una amistad fraternal muy importante. En los años pasados Al-Tayeb tenía una posición, digamos, un poco, podríamos decir, no desconfiada, pero digamos, no era el Al-Tayeb que conocemos hoy. Claro. Y esto crece en una amistad, en una fraternidad. Él ha participado a diferentes encuentros con la comunidad de Sant'Egidio, de oración por la paz, encuentros de diálogo. Primero, por ejemplo, quiero recordar en particular el encuentro de Florencia en el 2015, luego en París, donde junto a Andrea Riccardi fue a homenajear la víctima de Bataclan, o sea, un atentado terrorista de tinte islámico, entre comillas, donde exactamente con fuerza, con firmeza, Al-Tayeb condenó el terrorismo. Es seguramente hoy una voz más autorable, más significativa, llamamos del Islam moderado. Claro. Entonces Papa Francisco ha encontrado en el mundo islámico un verdadero interlocutor. Y después de la firma me parece muy significativo como Al-Tayeb ha pedido a todos los organismos islámicos, colegios, de difundir a nivel de secundario, de escuela, de colegio, de universidad, el documento. Por otro lado, yo pienso que nosotros, como en el mundo cristiano y católico, tenemos la urgencia de poderlo difundir, porque además me parece que los medios de comunicación no han percibido, al menos aquí en Argentina, no es que se habló mucho de esto. Claro, sí. Me parece que en este sentido es muy importante poderlo difundir también, como están haciendo el mundo islámico, también el mundo católico, en los colegios. En este sentido, la UCA vamos a hacer un seminario el 6 de junio, Centro Islámico, Cátedra Pontificia y Facultad de Ciencias Políticas, propio sobre la relación pontificado de Papa Francisco y el Islam, con un hincapié nel documento de Abu Dhabi. Entonces, esto sobre la fraternidad humana, propio dirigido a la nueva generación, a los estudiantes, porque se difunda, se conozca. Porque este trabajo de difusión me parece que es muy importante, porque uno de los pilares, de alguna manera, sobre los que se construye después tantos conflictos, son los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que están instalados en las sociedades y que a veces no es suficiente con que los grandes líderes se pongan de acuerdo y firmen documentos. ¿Te parece que ese es el camino a recorrer? Yo pienso que sí. Además, Jorge, te agradezco porque pienso que esta reflexión nos ayuda a entender también otro tema que de alguna manera es vinculado o se vincula con Islam de manera errónea. Me refiero al tema de los migrantes. Papa Francisco en Bulgaria hizo un discurso muy importante de abrir la puerta, proprio recordando, digamos, anche una historia de acogida, de puerta abierta de la propia Bulgaria, y que hoy vive problema con todos los otros países del este de cierre. Pensemos en Hungría, a los silos de púas, a los inmigrantes, en Italia, ma en Europa generalmente, come hay toda una idea errónea, digo, también muchas veces fogoneada por los medios de comunicación, de una supuesta invasión islámica a Europa. Claro, que el migrante es símbolo de Islam, terrorismo, y símbolo de destrucción. Cosa totalmente no solo errónea, ma mentirosa. Claro. No es exactamente. Por ejemplo, en Italia la primera comunidad no católica son los ortodoxos, para decirlo. Y el mundo islámico es un porcentaje muy minoritario. Además, Papa Francisco hizo un ejemplo muy significativo cuando estuvo en Lesbo con el patriarca de Constantinopla, el arzobispo griego, trajo con sé a Roma 3 familias islámicas con los corredores humanitarios que la comunidad de Sant'Egidio, junto a la conferencia episcopal italiana, la iglesia valdense, el mundo protestante italiano,
hanno organizzato e continuano a organizzare con mucho éxito, nel sentido che è un po' l'unico ejemplo hoy en controtendencia respecto al tema del cierre. Entonces, me parece que esto lo digo porque es importante decir que el Papa continúa a ser un poco la única voz, desgraciadamente, fuerte, que habla a favor de los migrantes y a favor de un encuentro, porque esto significa también, se nosotros pensamos que la segunda y tercera generación en Europa no viene integrada, porque el grande discurso que hace Francisco es la integración, luego. No se trata solo de acoger, mas de integrar. Bien, una no integración significa potencial construcción de terrorismo, porque los terroristas en Francia y en Bélgica eran de la segunda y tercera generación que no han sido integrados. Y entonces, el problema de la integración es el problema del futuro. Sí. Pero esta gente, y lo cuenta muy bien el médico de Lampedusa, que ha hecho cantidad de visita necroscópica y ha conocido tantos inmigrantes, muchos musulmanes, y cuenta la historia de ellos dramática. Ellos son personas, son rostro, historia como nosotros. Claro. Entonces, muchas veces se ve el inmigrante como algo, la ecuación terrorista islámico, y no se ve la historia, la persona. Claro. Estaba pensando en el lema de la visita del Papa a Bulgaria, la primera parte de su trayecto, que recuerda a Juan XXIII y a Pacem in Terris, ¿no? Este documento tan importante del Papa Bueno y su preocupación por la paz. ¿Es posible, en base a todo lo que estamos hablando, este es el camino para la construcción de la paz verdaderamente? No hay otra salida, ¿no? El prejuicio y la educación en contra de los prejuicios nos ayuda a construir la paz. Yo pienso que la cultura del diálogo, del encuentro, es el gran punto de fuerza del pontificato di Papa Francisco. O sea, no hay otro camino que el diálogo. Si no hay diálogo, hay un abismo. Decía un escritor africano, marroquí, me parece, que cuando se terminan las palabras, surgen las armas. Claro. Entonces, esto también es el continuo llamamiento de Papa Francisco cuando recuerda que vivimos una tercera guerra a pedazos. No es algo ideológico, es así, concretamente. Pienso que la última bellísima imagen de Papa Francisco que se arrodilla delante de los jefes, de los presidentes, de los políticos del Sur Sudán, después de este retiro espiritual, es de una imagen impactante, pero verdaderamente el siervo de los siervos que se pone, se humilla delante de los grandes, los que tienen el poder de la paz o de la guerra. Lo comentábamos, ¿te acordás, Jorge, que justamente hicimos una transmisión del Papa Francisco, creo que de Semana Santa, lo comentábamos antes, y decíamos con el Padre Jorge qué poca difusión que ha tenido, qué poca discusión muchas veces en los gestos de Francisco. Sí. ¿No? Me parece que ese gesto nos ha dejado a todos sin palabras. La prensa internacional no sabe qué hacer con ese gesto, no sabe analizarlo. Es algo que es típico de este Papa, ¿no? Que es disruptivo, rompe todos los esquemas y, curiosamente, el silencio de la prensa internacional en este caso es más un haberse quedado sin palabras que un no querer darle importancia. No saben leer, no saben cómo tratarlo. Por esto me parece que es muy importante poder conocer, entender, por ejemplo, todo el simbolismo. Papa Francisco ha llenado su pontificato con tantos gestos. Los gestos son importantes, son fundamentales, porque no son gestos obviamente vacíos. Claro. Muchas veces, sobre todo en un tiempo donde vivimos de la imagen, del digital y todo esto, muchas veces un gesto habla mucho más. Y el silencio respecto a esto efectivamente es, por un lado, no entender, una incomprensión de poder de alguna manera declinar o descifrar por el gran público qué significa esto. Claro. Esto efectivamente es una falla muy grande en el mundo de la comunicación, por eso me parece que es importante espacios como el vuestro y ojalá que se puedan multiplicar en otras partes, que pueden un poco de alguna manera ayudar al espectador a entender,
digamos también porque sabemos que aquí en Argentina hay una imagen muchas veces deformada del mensaje de Papa Francisco. Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo. Entonces, recordemos que el 6 de junio va a haber un Da las encuentro. 10:15 a la 1, será una mañana. Todavía estamos viendo en cuál lugar de la UCA, pero seguramente está confirmado. Sí, seguramente le daremos difusión porque es muy interesante caminar sobre esto, Y ¿no? estará también un comunicador que ha sido, me parece que estuvo, que es Sergio Rubin en el panel. Entonces, muy también bien. la prensa tendrá un rol importante, un espacio. Muy bien. Te agradecemos mucho, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros seguimos, así que quédense aquí en nuestro semanario Orbe 21.